Nací y pasé la mayor parte de mi vida en Guadalajara, México, una ciudad que dejé hace más de 15 años, pero llevaré siempre en el corazón. Crecí en una casona del centro, con mis papás y mi abuela. Nuestra familia no era adinerada. Aquella casa, mucho más grande de lo que necesitábamos, fue la única cosa que mi abuelo le dejó a mi abuela. Luego de perder y malgastar todo su dinero en apuestas, bebida y, como ella decía, mujeres de la vida galante. Al vivir en una zona céntrica, no había demasiados niños con los que pudiese convivir. Tenía un par de vecinos con los que jugaba algunas veces, pero casi siempre estaba en casa. Pero esto no me molestaba. Mi abuela era mi mejor amiga, siempre dispuesta a jugar conmigo y por las tardes contarme una de sus historias. A pesar de que mis papás eran católicos, mi abuela sostenía un tipo de creencias un tanto distintas, muy rústicas, podría decirse. Creció en las afueras de los Altos de Jalisco, una zona rural desconectada en su tiempo de las áreas más desarrolladas y llena de leyendas y mitos. Sus papás eran descendientes de emigrantes holandeses o alemanes, algo así, por lo que parte de su folclore se transmitía con las generaciones. Si bien mi abuela creía en el Dios católico convencional, nos acompañaba a misa y sabía todo al respecto, también creía en seres místicos como duendes, hadas y esas cosas. Precisamente, una de las historias que más me encantaba que contara era cuando ella, según decía, a los 7 años, casi es llevada por estos seres. Las hadas son muy bonitas y curiosas, pero son traviesas y algunas te traen mal plan. Pueden hacer que te pierdas. Según contaba, una mañana su mamá la envió a la noria por agua y llegando vio algo brillante sobrevolando el pozo, como una mariposa hecha de luz, pero un poco más grande, y se posó en los ladrillos. Luego, el bicho ese, continuaba mi abuela, se transformó en un hada. Con las alas bien finitas, así como las de las películas que te gustan, nada más que chiquita y transparente. El hada le hizo señas para que la siguiera. Mi abuela decía que, como atontada, la obedeció. Dejó caer el balde y caminó en su dirección. Aquel ser la hizo adentrarse en el bosque, atraída, según relataba, por un aroma a caramelo muy potente que le penetraba la nariz con cada respiración. Decía que el hada le hablaba, que le susurraba cosas con una voz muy bonita, pero que no recuerda exactamente qué palabras usaba. Era como escuchar un idioma que no conoces, pero que de algún modo, durante el trance, logras comprender. Entonces llegaron a un área del bosque en la que jamás había estado, un sitio redondo con una piedra como triangular en el centro. Alrededor había más de esos insectos brillantes revoloteando. El hada la hizo recostarse en aquella piedra. Entonces, contaba mi abuela, comenzó a sentir mucho sueño. Sonaba una música hermosa en los árboles, me arrullaba y me adormecía. Entonces yo nomás me acurruqué y cerré los ojos. De un segundo a otro, una mano agitó su hombro. Era su papá, es decir, mi bisabuelo. Sus gritos la terminaron por despertar. El hombre vociferaba que ya la habían encontrado. Mi abuela se incorporó mientras su papá la cargaba y la sacaba del bosque. Curiosamente, despertó debajo de un arbusto y no sobre aquella piedra. Lo más impresionante es que ya era de noche, cuando ella juraría haberse adentrado en el bosque en la mañana y no haber transcurrido ni una hora. A su camino se les unieron otros hombres del pueblo, que les acompañaron hasta su casa, rezando y murmurando cosas como «casi se llevan a esta también». Ya en casa se encontró con su mamá y sus hermanas, con veladoras e inciensos. Según la historia de mi abuela, cuando su mamá vio que no regresaba con el agua, alertó enseguida a mi bisabuelo. En aquellos pueblos tan pequeños, el secuestro no era nada común, todos se conocían. Lo que sí ocurría era que los niños solían meterse en el bosque y no salían jamás, atraídos, decía la gente, por brujas, duendes o, como en su caso, hadas. Durante estas búsquedas se instaba a las madres a quedarse en su casa y no permitir que los niños salieran, ya que el peligro estaba acechando afuera. Al día siguiente, el padre del pueblo fue a la casa para bendecirla y presionó a mi abuela para apresurarse a hacer su primera comunión.
Cuando la hizo, su mamá le obsequió un medallón de la Virgen en un brazalete, junto con una piedra malaquita, que según se cree es el amuleto protector para los niños. Aún la llevaba puesta cuando me contaba esta historia. Yo me sentaba a su lado en las escaleras del patio central de la casa, mientras ella se mecía en su silla, tomándose un café o un atole. Las dos veíamos la tarde caer, anaranjada, cubriendo los árboles hasta tornarse de un azul frío y por fin, la noche. Pues bien, mi abuela siempre tenía una historia para contar, o algún dicho o consejo interesante para cada ocasión. Recuerdo cuando me dijo que la cabecera de mi cama no debía estar justo debajo de la ventana de mi cuarto, sino en el extremo opuesto. Con la cabeza en la ventana más fácil te pueden chupar la mollera, me decía. Solía contarme que el fantasma de mi abuelo la visitaba en las noches, en su cuarto, que le decía cuánto la extrañaba y que no podía esperar para volver a estar juntos, algo que no la entusiasmaba mucho, me confesó alguna vez. A mis papás no les agradaba del todo que me contara estas cosas, pero no se oponían realmente. A fin de cuentas, yo no me asustaba ni nada por el estilo. Además, estas creencias tenían también un efecto muy potente en mi mamá, es decir, su hija. Recuerdo que una noche, pasadas las 10, cuando yo tenía unos 6 años, mis papás recibieron una invitación de último momento para una fiesta. Ya todos teníamos la pijama puesta y nos disponíamos a ir a dormir, pero mis papás consideraron seriamente cambiarse y asistir. Sin embargo, mi abuela se opuso firmemente. Su argumento era que nunca salgas de tu casa una vez que estás a punto de ir a dormir, a menos que sea una emergencia, ya que es la muerte la que está llamando. Si sales de noche e interrumpes tus planes de sueño, es muy posible que ya no regreses. Honestamente, ahora entiendo lo poco racional que esto puede llegar a sonar, pero las palabras de mi abuela hicieron que mis papás se quedaran mejor en casa. Cuando yo tenía unos 8 años, visitamos por primera y única vez la pequeña localidad en la que creció. Estando ahí, mi abuela parecía más joven y vivaz, aunque algo decepcionada de cómo las cosas habían cambiado. Me llevó a donde solía estar la casa donde vivió. Ahora era un conjunto un poco más moderno, pero con el bosque adyacente. Estando ahí, recuerdo que me dijo: si un día te llaman del bosque, no vayas. Si es alguien que conoces, va a venir a encontrarte. Si no, a lo mejor ya no te vuelven a encontrar. De regreso me dijo que nunca debía usar el mismo camino más de 3 veces seguidas, porque de hacerlo, algo iba a empezar a estar esperándome. Mi madre también me contaba cosas que mi abuela hacía cuando ella era niña, como cubrir espejos y fotografías en noches de tormenta o nunca barrer nada pasadas las 8 de la noche. También le enseñó que si alguien tocaba la puerta y no había nadie al abrir, hiciera una seña de cuernos con la mano derecha antes de cerrar. Eso evitaba que alguna presencia entrara en la casa. Pues bien, mi abuela podría sonar como una persona muy supersticiosa, inclusive ignorante para algunas personas, sobre todo si consideran el nivel de fidelidad que tenía en sus creencias. Y honestamente, a pesar de que me aflige tener que renunciar a la razón, ya que quiero considerarme escéptica, la verdad es que yo le creo, y por experiencia propia. Uno de los últimos consejos que me dio fue cuando tenía 10 años. Una noche, cuando se levantaba de su silla, se sujetó unos segundos del respaldo y me dijo: nunca debes mecer una silla vacía, así nomás estás invitando a que cualquiera se siente, y cualquiera se puede sentar. Un par de años más tarde, mi abuela falleció, una noche de lo más normal, mientras dormía. Fue mi mamá quien la descubrió en su cama. Luego de llevarme a la escuela, al regresar y notar que no se había levantado, fue a revisar su cuarto. Para cuando yo regresé, ya se habían llevado el cuerpo. Ha sido la pérdida más dolorosa por la que he pasado, y he pasado por varias, incluida la de mi papá cuando tenía 19 y la de Goyle, mi perro, hace unos 2 años. Pero a los 12, perder a mi abuela fue lo peor de mi vida. Sencillamente no podía hacerme a la idea de que no la volvería a ver. Ya no me sentaría en el patio a escucharla,
Ya no le ayudaría a hacer café de olla los domingos. Ya no tendría a quien contarle sobre mi día, sobre el niño que me gustaba. Por las tardes ya no podía ni asomarme al patio. Su mecedora seguía ahí, al pie de las escaleras, como un eterno recordatorio de mi dolor. Yo me quedé con su medalla de la Virgen y la piedra de malaquita. Las conservaba en el buró al lado de mi cama, junto con una Biblia. Me deprimí por bastante tiempo. 2 años más tarde, mis papás vendieron aquella casa. Mantenerla era demasiado costoso y nos mudamos a un departamento en una colonia llamada Ladrón de Guevara. Insistí en llevarnos todas las cosas de mi abuela. A fin de cuentas, había un cuarto extra donde podíamos guardarlas, así que llevamos sus vestidos, retratos, su ropero y, por supuesto, su mecedora. La nueva casa estaba en un 4º piso. Yo me encargué de poner la mecedora junto con la sala nueva en medio de los 2 sillones. Solía pasar las tardes sentada ahí, leyendo o viendo la tele, observando la tarde caer por la ventana. En una de estas ocasiones, mis padres habían salido a cenar por su aniversario. Me dijeron que volverían algo tarde, dejaron la cena en el horno y así. Yo, como de costumbre, estaba en la mecedora, balanceándome con las piernas cruzadas, viendo la televisión y comiendo unos dulces que se llamaban squinkles. Para eso de las 8, el hambre me hizo levantarme de un brinco, dejando la silla meciéndose con el impulso. Me dio flojera calentar la comida, así que me senté en la mesa a cenar frío. La silla continuó moviéndose por unos segundos, entonces recordé las palabras de mi abuela. Nunca debes mecer una silla vacía. Aquella sería la primera y última vez en mi vida que desobedecí uno de sus consejos. No sé por qué lo hice, simplemente me levanté, fui hasta la silla, la tomé del descansabrazos y la mecí. Pensé que si eso era una invitación a alguna entidad, tal vez mi abuela podría ser la que responda. A fin de cuentas era su silla, pero me equivocaba. Dejé que terminara de moverse por sí sola mientras me sentaba de nuevo y terminaba de cenar. Más o menos 1 hora después me fui a acostar. Nada había pasado. Ni bien estaba quedándome dormida, un sonido me despertó. Era la silla mecedora rechinando. La madera crujió como si alguien muy pesado se hubiera sentado. Lo primero que pensé fue que mis papás habían llegado y alguno de ellos se sentó, pero descarté esto. Ellos no solían usar esa silla, nada más yo. ¿Ya llegaron?, grité desde mi cuarto, pero la respuesta que recibí no fue la que esperaba. Desde la sala escuché un aullido. Sentí un escalofrío eléctrico recorrerme desde los pies hasta las manos. Nosotros no teníamos gatos. De hecho, mi mamá era alérgica. Hacía apenas unos meses que habíamos llegado a ese departamento. Imaginé que tal vez el gato de algún vecino se habría colado por algún lado. Pero comencé a pensar, no dejé puertas ni ventanas abiertas. Hasta donde sabía, ahí no se permitían mascotas. Además, eso no explicaba el rechinido de la silla. Hablando de eso, comencé a escuchar el crujir del piso contra las patas de madera. Era obvio, había alguien o algo sentado. Hasta ese momento lo había olvidado, pero entonces recordé lo que había hecho. Había mecido la silla vacía. Entonces, en verdad sentí miedo. Me quedé quieta unos momentos, con la cobija hasta la barbilla mirando el techo. No sabía qué hacer. Miré el reloj en mi buró. Eran las 11:38, lo recuerdo muy bien. La silla continuaba moviéndose. Era obvio que lo que sea que estaba ahí quería llamar mi atención. Pero decidí quedarme quieta. No iba a salir por nada del mundo, por lo menos hasta que amaneciera. Un par de minutos más tarde, escuché la puerta de la entrada y como mis papás conversaban animadamente. Sentí alivio, me quité las cobijas y me apresuré a recibirlos. Pero afuera estaba oscuro, nadie había llegado, y entonces, cuando estuve frente a la sala, lo vi. Sentado en la silla de mi abuela estaba lo que solo puedo describir como un gato gigante, un híbrido entre felino y humano, pero con un aspecto aterrador. Una referencia puede ser esos gatos en 2 patas que aparecen en Coraje el perro cobarde.
de color cobrizo, con la cabeza triangular y el cuerpo flaco, escuálido. Pero este tenía una apariencia mucho más realista. Tenía varios huecos sin pelo en la piel, debía medir al menos 1,90 m. Sus ojos eran verdes y brillaban, sin parpadear ni una sola vez. Cuando estuve frente a él me petrifiqué. Tan solo lo vi, meciéndose, mirándome de forma penetrante. Casi podría jurar que con una expresión burlona. Había en el ambiente un olor nauseabundo, como una combinación de huevos podridos y cabello quemado. De un momento a otro, aquello se puso de pie, revelando una altura intimidante, y en 2 patas comenzó a avanzar pesadamente hacia mí. Entonces pude reaccionar. Salí corriendo hacia mi cuarto, cerré la puerta y me metí en la cama. Casi de inmediato escuché cómo esa criatura golpeaba ferozmente la puerta. El pánico y la confusión me invadían. No terminaba de creer que aquello de verdad estuviera pasando. Entre lágrimas deseé que mi abuela estuviera viva, que me ayudara. En un acto desesperado, abrí el cajón de mi buró y saqué la medalla con la malaquita. Las apreté fuerte en mi pecho, llorando, esperando lo peor. Pero entonces recordé algo, una memoria que, a la fecha, no sé si es real, pero debe serlo porque fue muy vívida. Estábamos las 2 en el patio, poco antes de ir a dormir. Ella, levantándose, me dijo: «Sé que un día me vas a desobedecer. Cuando eso pase, repite el Salmo 91». Entonces, torpemente tomé la Biblia y la abrí, temblando, entre la oscuridad, maltratando las hojas y mojándolas de lágrimas mientras buscaba la escritura. La puerta de mi cuarto sonaba como si estuviera a punto de ceder. Entonces encontré aquel pasaje y comencé a leerlo por frases, trabándome por el miedo. «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra». Empecé a sentir cierta calidez en el pecho, algo que no sentía desde la última vez que mi abuela me abrazó. «Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Debí leer aquello unas 7 u 8 veces hasta quedar exhausta y caer profundamente dormida. La mañana siguiente, sábado, desperté muy temprano, cerca de las 7. Al principio no recordaba nada, pero entonces noté que estaba encima de la Biblia toda arrugada. Se me vino entonces lo que había pasado la noche anterior y sentí un vuelco helado en el estómago. Miré hacia la puerta, alerta, pero todo estaba en silencio. Dudosa, salí de la cama y fui a la sala. Todo parecía normal. En la mesa había un par de empaques de comida para llevar, sobras de la cena de mis padres, pensé. Con mucho cuidado, abrí un poco la puerta de su cuarto y pude ver que ambos dormían. Entonces me acerqué a la silla de mi abuela. Con la tenue luz matutina que entraba por la ventana pude notar, cuando estuve cerca, que en el asiento había pelos. Parecían pelos de gato, pero más grandes, de al menos 7 centímetros, de color rojizo opaco. Pero ya no sentía miedo. Casi de manera solemne sacudí la silla, asegurándome de que los pelos cayeran en una bolsa negra que saqué a la esquina en ese momento. Había sobrevivido por esa ocasión, pero desde entonces y hasta la fecha jamás se me ha cruzado por la mente volver a ignorar los consejos de mi abuela.